Podcast Globalismo, la verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, sexta parte. Episodio 3. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Esta masonería inglesa fue guardiana por mucho tiempo de esta nueva monarquía pro-banco, contra cualquiera que cuestione su origen engañoso, como los masones escoceses jacobistas pro-casa de Estuardo, exiliados en Francia, no confundir con jacobinos. Y finalmente, varias alas de la masonería fueron infiltradas por los Rothschild durante el Congreso de Wilhelmsbad de 1782, a través de los Illuminati, creados en 1776. Ver capítulo cuarto, quinta parte. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La verdadera historia de la masonería y la infiltración Illuminati hacia los planes globalistas del nuevo orden mundial. En este punto, la masonería se vuelve instrumento de un poder financiero aún más astuto y sin escrúpulos que el del Banco de Inglaterra. Los Rothschild comienzan a cambiar de una forma más obvia el curso de la historia, con la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, las independencias de América, como explicaremos a partir de ahora, y también posteriores sucesos que narraremos luego. En 1815, los Rothschild se apropian también del Banco de Inglaterra tras Waterloo. Ver capítulo cuarto, tercera parte. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia, siglo XIX, lo cual comprueba lo que dijimos sobre su astucia. Los Rothschild y el Banco de Inglaterra tienen orígenes comunes, pero con el crecimiento de los Rothschild en toda Europa mejoraron los métodos, muy especialmente desde la infiltración Illuminati en la masonería. El propio Banco de Inglaterra terminó siendo víctima de los propios Rothschild en 1815. Estos orígenes comunes tienen que ver con la nobleza negra veneciana, cuyo poder surgió tras la caída del Imperio Romano. Durante el Congreso de Viena, 1814, los Rothschild produjeron gigantes cambios en las fronteras europeas y los tesoros que antes eran administrados por las casas reales pasaron al poder de los bancos Rothschild gracias al endeudamiento producido por los enfrentamientos con Bonaparte. Bajo este nuevo ordenamiento, fue más fácil que los gobiernos dependan de los bancos. Es por eso que en Europa hoy día prácticamente ningún país puede tomar decisiones por sí solo. Toda la historia diplomática moderna tuvo por objetivo llegar a este punto de codependencia, contraria a cualquier nacionalismo y precursora del globalismo. Aquí no queremos hacer apología o defensa del sistema de poder monárquico clerical de la época feudal, que también acumulaba riquezas dejando al pueblo con migajas. Solo queremos denunciar que con los bancos el dinero cambió a un dueño más hábil, codicioso, maligno, mentiroso, premeditado, con planes y conspiraciones a largo plazo que hasta hoy día padecemos. En muy poco tiempo,
Estos poderes monárquicos y clericales dejaron de ser víctimas y pasaron a estar bajo el control de los Rothschild hasta hoy día. El caso de la Orden de los Jesuitas es muy revelador en este sentido, y también profundizaremos más adelante. Seguimos viviendo un sistema feudal, una esclavitud encubierta y con la fachada del avance tecnológico. La única diferencia es que los reyes son los banqueros, los nobles son las multinacionales. El clero sigue siendo el clero, también actuando con sus brazos financieros. Esta masonería fortalecida ya con la infiltración Illuminati Rothschild tuvo un papel clave en la independencia de las colonias españolas en América. El caso de la independencia de las colonias inglesas es diferente, ya que estuvo encabezada también por masones, pero no se trataba de masones Illuminati. La mayor parte de los autores no tienen en cuenta esto, pero es cuestión de observar la cronología. La guerra de independencia de Estados Unidos comienza antes de la creación de los Illuminati, 1775. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegro.